porcentaje, la acción cambiaria, la acción directa, la vía de regreso. Vamos a ir trabajando todo en las últimas semanas para trabajar ordenadamente. Iniciamos entonces en esta oportunidad sobre el contenido de la última parte de nuestros títulos de crédito. Recuerdan ustedes que los títulos de crédito son documentos de tipo mercantil que se utilizan siempre y lo que se quiere es facilitar en sí todo lo relacionado con el derecho mercantil. Recordemos que el derecho mercantil definitivamente es una institución, es una rama del derecho que tiene que ver mucho con el comercio, tiene que ver mucho con ir adelantado a lo que tiene la legislación, y entonces avanzamos sobre el contenido de esta semana sobre los títulos de crédito. Vamos a trabajar entonces a partir de donde nos quedamos la semana pasada y vamos a trabajar a partir del artículo 591 sobre el contenido de la de la factura cambiaria. Si tienen alguna duda, ustedes vamos a tener unos 10-15 minutos al final de la clase para poder responder las que nos dé tiempo, y las otras pues por lo regular entre el periodo de la semana les estoy respondiendo algunas dudas. Bueno, artículo 591. Vamos a ver hoy la tercera parte de los títulos de crédito. Vamos a trabajar hoy sobre la factura cambiaria. Tenemos a la mano, por favor, nuestro Código Civil y nuestro Código de Comercio. ¿Qué es en sí entonces la factura cambiaria? Comúnmente cuando nosotros hablamos de factura viene a nuestra mente ese documento que se nos entrega cuando nosotros realizamos una compra-venta mercantil. No importa qué tipo de compra hagamos, están obligadas las instituciones a entregarnos y las instituciones comerciales a entregarnos una factura, y eso lo vamos a ver dentro de lo que es los contratos mercantiles, la compra-venta mercantil. Pero hablando de ese término, tiene mucho que ver la definición que tenemos nosotros en mente sobre la factura en general, y vamos a ver qué diferencia existe con la factura cambiaria. Artículo 591 del Código de Comercio la define como título de crédito en que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compra-venta. Ahí estamos otra vez. Es un título que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar. ¿Quién entonces es el que va a entregar la factura cambiaria? Es el vendedor. Y la va a entregar o remitir al comprador. Y que va a incorporar, ¿qué derecho es el que incorpora la factura cambiaria? Incorpora un derecho de crédito, y eso lo vamos a subrayar dentro de nuestro articulado, porque la factura cambiaria lo que incorpora o lo que agrega es un derecho de crédito, y ese derecho de crédito puede ser sobre la totalidad de la compra de mercaderías que estamos haciendo o la parte insoluta de la compra-venta. ¿Qué significa eso? A esta definición que encontramos en el artículo 591 del Código de Comercio, si vamos a la doctrina, es decir, en nuestros libros que tenemos como base, vamos a encontrar varias observaciones que se le hacen a la definición de lo que es la factura cambiaria. Puesto que se dice que la factura cambiaria en su definición, en el 591, dice que es compra-venta únicamente de mercaderías. Sin embargo, en la actualidad, pues hay compra-venta de muchas cosas, y no solo de cosas que se puedan convertir en mercaderías, sino pueden ser servicios, pueden ser, pues en la contratación mercantil hay libertad y no hay una restricción únicamente para las mercaderías. Entonces, también debemos entender acá que la factura cambiaria se puede aplicar en la compra-venta en general y no únicamente de mercaderías. Y cuando se habla de que incorpora un derecho de crédito, dice que este puede ser sobre la totalidad o una parte insoluta de la compra-venta. La totalidad es decir que toda la compra que estamos haciendo de mercaderías o de otra cosa va a incluirse dentro de lo que es la factura cambiaria, dentro de ese derecho de crédito. Y puede ser que también no sea la totalidad de la compra-venta que estamos haciendo de mercaderías o de servicios, sino que solo una parte que va a ir representada por medio de la factura cambiaria.
Es un título de crédito entonces que incorpora el derecho a percibir la totalidad o la parte insoluta del precio de una compra-venta a plazo de mercaderías. O, si se quiere, como el título de crédito que obliga directamente a un comprador a pagar a su vencimiento la suma que haya quedado a deber en una compra-venta a plazo de mercaderías. Cuando es esa parte insoluta, entonces estamos hablando que es una compra-venta a plazo, que puede ser de mercaderías y, como dijimos, podría ser de servicio. Segundo párrafo del 591. Veamos qué dice. El comprador está obligado a devolver al vendedor debidamente, como dice, aceptada la factura cambiaria original en las condiciones de este capítulo. Hay obligación entonces que el vendedor la tiene que devolver, perdón, el comprador la tiene que devolver debidamente aceptada al vendedor. De ahí es que hay una forma de cómo, vamos a ir viendo acá, cómo se tiene que dar la notificación o el envío de una factura cambiaria. ¿Por qué? Porque si no aparece la notificación de haberse recibido la factura cambiaria, entonces no va a existir también la obligación del comprador de devolverla debidamente aceptada al vendedor. Y entonces el comprador tiene que haberla recibido y tenemos que tener evidencia de que el comprador recibió debidamente la factura cambiaria para que transcurra ese plazo que a su vencimiento tiene la obligación de devolverla debidamente aceptada. No se puede librar factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías, entregarla real o únicamente simbólica, de forma simbólica, sino que tiene que ser una entrega real de las cosas que se están haciendo, de los bienes, de los servicios, de los productos que se están entregando. En el 592 dice que quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto aquellas compraventas documentadas con letras de cambio, pagarés u otros títulos de crédito. Eso nos da una clase de factura cambiaria y aquí vamos a conocer lo que es la factura cambiaria documentada. Esta factura cambiaria documentada lo que significa es que aparte de la factura en sí lleva implícito otro documento dentro de lo que podría ser, por ejemplo, un pagaré u otro título de crédito. No todas las facturas cambiarias deberían ser documentadas. Sin embargo, en la práctica llevan, por ejemplo, un talón de recibo, llevan un pagaré, llevan una orden de caja y entonces todo esto sirve siempre para asegurar tanto la recepción de la factura cambiaria como la forma en la cual se va a realizar el pago de la factura cambiaria. ¿Cómo se va a formalizar? Artículo 593. Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, o sea, la recibió, la aceptó, se considerará frente a terceros de buena fe. Recuerden ustedes que el principio de buena fe está dentro del derecho mercantil y cuando es un principio se debe entender indicar en sí que la buena fe está presente dentro de cada una de las partes. ¿Qué hay buena fe entonces? Que el contrato de compra-venta había sido debidamente ejecutado en la forma expuesta dentro de esa factura cambiaria. ¿Cuáles son los requisitos que debe llenar toda factura cambiaria? Aparte de los establecidos en el artículo 386, debe llevar el número de orden del título librado, o sea que la factura cambiaria debe tener un registro porque debe llevar un orden. 2, el nombre y el domicilio del comprador. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que los títulos de crédito pueden ser a la orden, pueden ser nominativos y pueden ser al portador. Y entonces en el número 2 del artículo 594 dice que debe llevar obligatoriamente la factura cambiaria el nombre y el domicilio del comprador. Eso significa que este es un título de crédito de tipo nominativo, porque debe llevar un nombre y recuerden ustedes. Vamos a ver si ustedes están bien en relación a teoría general de los títulos de crédito. Recuerden que dijimos que los nominativos tienen que llevar, aparte de que llevan un nombre, ¿verdad? Tienen que llevar un registro, ¿verdad? Estamos hablando sobre los títulos nominativos. A la orden
se tienen que llevar exclusivamente el nombre, pero no van a tener un registro. Y al portador, pues no llevan nombre ni registro, sino únicamente la persona que posea, tenga en su poder el título de crédito, se entiende que es el beneficiario. Sin embargo, la factura cambiaria, según el segundo numeral del 594, entonces es un título de crédito nominativo. Número 3, la denominación y características principales de las mercaderías que se han vendido, es decir, qué es lo que se está comprando. Y se está utilizando para ello la factura cambiaria. Número 4, el precio unitario y el precio total de las mercaderías o de lo que estamos comprando. Si hay una omisión, según el 594, de cualquiera de estos requisitos de los incisos anteriores, dice que no va a afectar al negocio jurídico que dio origen a la factura cambiaria. ¿Cuál es el negocio jurídico? La compra-venta de mercaderías. Pero esta perderá su calidad de título de crédito. Entonces va a ser un título, pero no un título de crédito. Pago por bonos. Cuando de pago se hubiese quedado que se van a hacer por bonos, la factura entonces deberá contener, en adición a los requisitos que están en el 594, debe contener el número de bonos que se va, por el cual se va a pagar la factura cambiaria, la fecha del vencimiento de cada uno de esos bonos y el monto de cada uno de los bonos. Ahí estamos hablando frente a lo que es una factura cambiaria. Los pagos parciales entonces se harán constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que estos fueron hechos, y si el interesado lo pide, se podrá extender constancia también por separado de cada uno de los pagos o amortizaciones que se están haciendo para cumplir con la factura cambiaria. ¿Cómo puede ser envío? Y vamos a enviar o notificada la factura cambiaria. En el 596 dice que podrá ser enviada por el vendedor al comprador directamente, es decir, que se va a enviar la factura cambiaria, porque recuerden que tiene que haber obligadamente una aceptación y se la tiene que enviar el comprador al vendedor debidamente aceptada. Y si no lo hace directamente, lo puede hacer por medio del banco o de una tercera persona. Ahí estamos entonces lo que es una factura cambiaria. Si la factura no acompañase las mercaderías o los documentos sobre los cuales se está basando esta factura cambiaria, debe ser enviada entonces por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, es decir, a la fecha en la que se está otorgando la factura cambiaria. Si se hace también envío por correo, deberá hacerlo por correo certificado con aviso de recepción. Cuando se habla de un correo certificado es que va a existir o es el correo en el cual existe un documento en donde nos va a dar constancia de que verdaderamente ese documento fue recibido. Cuando a veces nos ponen a firmar o incluso con número de DPI y todo para tener la constancia del envío. Y entonces dentro de esto, ¿qué va a contener el envío? Que el envío contiene facturas, y se tiene que avisar también que hay una recepción y deberá ser devuelto por correo, incluso podría ser aéreo. Dentro de la negativa, si existe una persona o el comprador no quiere aceptar la factura cambiaria, entonces el comprador podrá negarse a aceptar la factura cuando hay una avería, un extravío o no recibió las mercaderías. Si esta persona no recibió conforme el producto que está pidiendo, definitivamente entonces no va a poder aceptar la factura cambiaria. Cuando no son transportadas por su cuenta y riesgo. Cuando hay un transporte por cuenta y riesgo, significa eso que no cubre un seguro. Es decir, que el transporte de mercaderías debería cubrir un seguro, porque tanto el vendedor como el comprador, si en caso hubiera un desastre, no tiene ninguno de los dos la culpa. Y entonces debería pagarse un seguro que incluye el precio y que eso por lo mismo eleva el envío de las mercaderías, y entonces si no se ha recibido y no hay un pago de seguro, entonces también se podría rechazar la aceptación de la factura cambiaria. Si hay defectos o vicios en la cantidad o en la calidad de las mercaderías, no están como se solicitaron, también se puede rechazar la factura cambiaria. Si no contiene el negocio jurídico convenido, se dijo que se iba a comprar una cosa y se está enviando otra. Y también cuarto, por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura cambiaria su calidad de título de crédito. Es decir, que no existe seguridad en relación a la compra-venta que se está haciendo de tipo mercantil.
Recordemos qué es el protesto. Dijimos que el protesto es un acto meramente notarial que se le hace ante la negativa o ante la de aceptación o de pago de cualquiera de los títulos de crédito. El protesto, entonces, en relación a la factura cambiaria, puede ser protestada esta por falta de aceptación o por falta de pago. Puede ser que la acepte, pero que no la pague. Puede ser que ni la acepte ni la pague. Y entonces tenemos derecho acá del protesto. La no devolución de la factura cambiaria se entenderá como falta de aceptación. Aquí no hay algo tácito. No hay aquí lo que nosotros le llamamos un silencio, y que como hay silencio, pues entonces se tiene por aceptada. No, al contrario. Si hay una no devolución de esa factura cambiaria, entonces se entiende que hay una falta de aceptación de la misma. Cuando hay un protesto por falta de aceptación según el 602, el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 599 de este código. ¿Cómo va a ser la forma del protesto? Por falta de aceptación deberá levantarse en la propia factura o en hojas que estén adheridas, acompañando el aviso de la recepción postal o cualquier otro documento comprobatorio de su entrega al comprador o la devolución de este. Ahí estamos hablando de lo que es la factura cambiaria. Los comerciantes deben conservar ordenadamente, por el término, dice, de 5 años, las facturas cambiarias que hubieran librado o copias de las mismas. Hay que conservar todo lo relacionado a la factura cambiaria. Aquí tenemos un ejemplo reciente de lo que es una factura cambiaria. Tenemos el número de serie. Ahí está, una factura cambiaria. Ahí de una vez dice de qué tipo. Ven ustedes las características de la factura cambiaria y traigamos a nuestra mente la de la factura general o común que hacemos en las compra-ventas mercantiles. Entonces tenemos mucha similitud. Está una serie, está el número. Acá en este tipo de factura de una vez dice que está girada y está libre de protesto. ¿Qué significa eso? Que ante la falta de aceptación o la falta de pago, entonces no tenemos que protestarla porque dice libre de protesto. Recuerden, cuando dice libre de protesto es que de una vez nos vamos a la acción cambiaria. Ya no necesitamos hacer el protesto, sino nos saltamos ese paso porque dice libre de protesto. Tenemos también, dice acá, la protesto hay, dice las días vista, no tiene decir la fecha, pero digamos que sean unos 15 días vista, se servirá a pagar por esta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden de banquetes, está el nombre, el valor por el cual fue extendido o por el último salto insoluto. La fecha, el lugar, el nombre, a quién se le está girando, que es específicamente el comprador, la dirección y el número de NIT del comprador también. La cantidad y la descripción y después el total que se tiene que pagar. Y entonces están las condiciones generales de esta factura cambiaria. Y esta factura cambiaria, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces el vendedor, el que prestó el servicio? Porque en este caso, vean, es un servicio el que se está prestando. Y o sea que el término, la definición de la factura cambiaria que está dentro de nuestro Código de Comercio ya quedó desactualizado, porque ahí solo nos habla de mercaderías. Y actualmente, pues, ya se hace compra de servicios, como por ejemplo el que tenemos acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presta el servicio, se emite la factura cambiaria. Pero más, como por el ejemplo que tenemos acá, más cuando son instituciones estatales, se tiene que entregar primero la factura para que haya una correcta revisión de todo lo que tiene que tener, si está bien girada, si tiene toda la información completa. Después de haberla recibido, entonces, se acepta y se hace el pago. Entonces, prácticamente por eso dice, y regresemos ya para finalizar lo de la factura cambiaria, dice: la factura cambiaria 591 es el título de crédito que en la compra-venta de mercaderías el vendedor podrá librar o entregar o remitir al comprador y que dice incorpora un derecho de crédito, porque se está entregando la mercadería, se está entregando el servicio como un crédito, ¿verdad? Sobre la totalidad o la parte, en este caso está sobre la totalidad. Y entonces se tiene que aceptar, se hace la revisión y entonces se hace el pago de la factura cambiaria. Podría ser en un solo pago o en pequeñas amortizaciones o en el saldo insoluto. Es decir, se pagó, por ejemplo, en la primera oportunidad cuando se contrató el servicio, la mitad y después la otra mitad se paga a través de una factura cambiaria.
Ahí estamos sobre lo que es la factura cambiaria. Vamos ahora con las cédulas hipotecarias y vamos al 605 del Código de Comercio. Y este es un ejemplo muy bonito. Es un título de crédito que tiene la particularidad de representar una parte proporcional de una deuda que está garantizada con una hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble, porque el crédito como es dinero, se considera que es un bien mueble. Entonces dice, en otras palabras, es un bien mueble que representa una deuda que está garantizada con un bien inmueble. Y pues se dice también que es un bien mueble porque es un título de crédito y se van a girar pequeños documentos. Vamos a ir viendo esto. Dentro de los elementos personales de las cédulas hipotecarias están el librador, que es quien redacta la cédula hipotecaria y debe realizarse siempre por medio de una escritura pública. El librado, que es la persona propietaria del bien hipotecado. El librado. El beneficiario, que es la persona que se beneficia de la deuda. Puede ser el acreedor hipotecario. Ahí estamos hablando entonces dentro de unas características importantes que se tiene que hacer siempre mediante escritura pública, que el librador es quien va a redactar la cédula. El librado es la persona que es el propietario del bien que se está hipotecando. El beneficiario es la persona que se beneficia de la deuda. Puede ser el acreedor, también llamado el acreedor hipotecario. El librador podría ser, dentro de un ejemplo fácil, un banco. Un banco está otorgando mediante un título, mediante un documento, está entregando un crédito a una persona, está entregando un documento a una persona que se llama cédula hipotecaria. Y esa persona tiene que recibir el beneficio de esa cédula hipotecaria y de esa por ejemplo, de ese crédito, tiene que recibirlo de parte del banco, pero esta persona para poder ser beneficiaria tiene que ser propietaria de un bien y que tenga la facultad para que pueda hipotecar ese bien. Y el beneficiario, que es la persona que al final va a tener los beneficios de la deuda y también llamado, en este caso, acreedor hipotecario. Vamos a ver artículo 605 del Código de Comercio. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderá su calidad de bienes muebles. No se aplicarán las disposiciones del 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo sobre la emisión que se puede hacer la cédula hipotecaria. Se debe entonces otorgar mediante una escritura pública en la que se va a constituir una hipoteca sobre ese bien inmueble que va a garantizar la cédula. Entonces, se emite exactamente con valores nominales de múltiplos de 100. ¿Cómo se refiere a eso? Así como las acciones que tienen que ser múltiplos también de 100, entonces se pueden emitir esas cédulas hipotecarias por medio de 100, 1000, 5000, 10,000, porque tienen que ser múltiplos de 100. La cancelación de las cédulas que tienen los requisitos determinados en el artículo anterior podrá hacerse por cualquiera de los medios que se señala según el artículo 878, pero en sí lo que tiene que haber es una constancia de la consignación que se está requiriendo dentro de la cédula hipotecaria. Es decir, que se ha hecho el depósito, que se han hecho los pagos, que se han cumplido con las amortizaciones que se han establecido dentro de la cédula hipotecaria, que se han pagado los intereses, los cargos, y entonces después de eso, entonces se otorga la escritura de cancelación por medio del banco fiduciario o por parte del financiero de la deuda. La mayoría de bancos trabajan sobre lo que son las cédulas hipotecarias. Por eso dice acá que representa una parte proporcional de una deuda que está garantizada mediante una hipoteca. En otras palabras, es un bien mueble porque el título de crédito es un bien mueble, pero va a representar una deuda garantizada con un bien inmueble.
Esas son las cédulas hipotecarias. Quiero que no se confundan ustedes en relación a cuando hay una hipoteca de un bien inmueble y lo que obtenemos en un banco es un crédito y se está hipotecando. Tiene todo sí que ver, pero no nos vamos a confundir en eso. Los pagos que se hacen a través de las cédulas hipotecarias se tienen que hacer exclusivamente así como está dentro de la escritura. Dentro de la escritura. Ahora, otros bancos no trabajan por medio de cédulas hipotecarias, sino por medio de el pagaré, que también se otorga una hipoteca con bienes inmuebles, pero se hace a través de un pagaré. Sin embargo, acá estas cédulas hipotecarias tienen la característica principal que se hace en escritura. Y cuando nosotros, el Código de Comercio establece que tiene que hacer en escritura, recuerden ustedes que las escrituras o los documentos, hay unos documentos que son intraprotocolares, extraprotocolares, y la escritura, como es un documento importante, es una escritura matriz, tiene que ser un documento que va dentro del protocolo. Entonces, la mayoría de nosotros, cuando hemos obtenido un crédito hipotecario, lo que hacemos es firmar un pagaré, porque no vamos a ver nosotros físicamente la hoja de protocolo, es decir, no se está trabajando por medio de una escritura, sino por medio de un pagaré. Es la principal característica o diferencia entre una y otra. Y en cambio, si se hiciera por medio de cédulas hipotecarias, sí se tendría que hacer definitivamente mediante una escritura, Muy bien, ahí estamos entonces dentro de las cédulas hipotecarias. No hay mayor cosa que establecer. Las escrituras, ustedes les pueden encontrar un ejemplo de una escritura de constitución de cédulas hipotecarias, la pueden encontrar en cualquier lugar. Incluso actualmente hay empresas inmobiliarias que se dedican a la compra-venta de viviendas por medio de cédulas hipotecarias. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que una persona va a garantizar una deuda por medio de una hipoteca. Bueno, me voy a explicar más que todo. Tenemos una institución que tiene, por ejemplo, a la venta 5 casas. Esa institución hace un acuerdo con un banco para trabajar la compra de esas 5 viviendas por medio de cédulas hipotecarias. Entonces, yo quiero adquirir o comprar una de esas 5 viviendas con esta empresa y entonces la empresa, yo le digo, fíjense que yo quiero, pero quiero saber cuántos son las cuotas y todo. Entonces la empresa dice, mire, nosotros no trabajamos al crédito, pero sí lo podemos hacer mediante una cédula hipotecaria con un banco o bancario. ¿Qué significa eso? El banco me va a otorgar a mí, si vale, por ejemplo, la casa 500,000 quetzales, el banco me va a otorgar a mí un crédito por medio de una cédula, por eso es una deuda que está garantizada con hipoteca. Entonces me va a autorizar a mí esa deuda. Esa deuda de 500,000 quetzales no voy a recibir yo esa cantidad de dinero, sino que de una vez va a ir para la empresa que me está vendiendo a mí esa vivienda o esa casa. Y entonces prácticamente esa vivienda ya va a ser mía. Pero sobre esa misma vivienda de los 500,000 quetzales que ya están pagados, porque al final los vendedores ya recibieron los 500,000 quetzales. Entonces, esa casa que ya está pagada, sobre esa casa que ya es mía, ahora le voy a constituir una hipoteca. ¿A favor de quién? Del banco. Porque si bien es cierto, ya está mi nombre, yo no he iniciado a pagar. ¿Y quién me facilita esa deuda? Es el banco. Entonces ahí estamos haciendo, ¿quién es el librador en este ejemplo? El banco, porque es el que redacta la cédula hipotecaria y lo está haciendo a mi favor y lo va a hacer mediante una escritura pública, mediante cédulas hipotecarias, es decir, mis cuotas van a ser con múltiplos de 100. El librado es la persona que es el bien, es la propietaria del bien hipotecado. ¿Quién sería en este caso? Yo, que estoy adquiriendo la casa y que aparentemente ya es mía, aunque todavía la debo. Y el beneficiario es la persona que
se beneficia de la deuda, que sería en ese caso el acreedor hipotecario. ¿Quién sería el acreedor hipotecario? La empresa que me está vendiendo a mí esa vivienda porque se está beneficiando con esa deuda. Yo también me estoy beneficiando con la deuda, pero estoy adquiriendo y obligándome con ese banco para pagar ese dinero y al mismo tiempo pues voy a tener un beneficio a la larga. Eso es algo que se está haciendo. Anteriormente, este ejemplo que les estoy dando se hacía más con cédulas hipotecarias. Actualmente las empresas ya no lo están trabajando con cédulas hipotecarias, sino lo están trabajando con los famosos pagarés. Y esto ya no utiliza título de crédito, sino utiliza contrato mercantil. Por eso van a ver que cuando analicemos dentro de las siguientes semanas los contratos mercantiles va a aparecer un ejemplo parecido, pero no se va a trabajar con cédula hipotecaria, es decir, no con escritura, sino por medio de un pagaré. Pero ahí estamos en relación a ello. Bueno, vamos ahora con el siguiente título de crédito, que es el vale. El vale. El artículo 607 del Código de Comercio. El Código de Comercio lo define de la siguiente manera. Es el título de crédito por el cual la persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados o servicios prestados y éste se obliga a pagarlos. Es a través del vale que una persona concede un crédito menor a otra, quien se obliga al pago del mismo, expresándose en el título el negocio subyacente. Y esto subráyenlo bien, por favor. Se expresa el negocio subyacente. ¿Qué diferencia principal vamos a encontrar en el vale y el pagaré? Que el pagaré no tengo yo la obligación de explicar por qué yo le debo a esa persona. Sin embargo, en el vale sí, tengo que expresar el título o en el título tengo que expresar el negocio subyacente, o sea, a raíz de qué yo me voy a obligar o existe esa obligación de pagar, el cual puede ser por el valor de un bien entregado o también por un servicio prestado. Y leamos nuevamente el de la definición del 607. El vale es un título de crédito por el cual una persona que lo firma se reconoce deudora de otra, por el valor de bienes entregados o servicios prestados. Ahí está, por el valor de bienes entregados o servicios prestados. Es decir, que tengo que explicar cuál es en sí el negocio que yo estoy haciendo, si es un bien o si es un servicio y que por qué me estoy obligando yo a pagar ese vale. No necesita la aceptación. En sí, el vale no necesita una aceptación expresa. Este título lo que hace es la incorporación de la obligación de pagar una suma determinada de dinero, así como se hace en el pagaré. Pero recuerden que el pagaré no es necesario colocarle por qué me estoy obligando, sin embargo, en el vale sí. Se diferencia principalmente entonces del pagaré, que este sí expresa la causa por el cual se está redactando o por el cual se está originando este vale. Vamos a ver entonces qué debe expresar la causa. A eso se refiere que tiene que llevar el negocio subyacente. ¿Cuáles son los elementos personales del vale? El tomador o el beneficiario, que es la persona que va a prestar un servicio, la persona que presta un servicio, bien, en este caso sería el vendedor acreedor. Y el librador o el librado es la persona que se obliga a pagar la deuda. Los elementos reales, que está constituido por la suma de dinero que se consigna en el título y el bien o servicio que se está prestando. Un ejemplo de un vale es el que tenemos acá a la vista. Y dice acá el nombre de la institución, está una pequeña descripción de dónde se encuentra y dice vale. A la orden de, y está el nombre por la suma de 500, por ejemplo, por concepto de trabajo de guardianía que será cancelado en 10 días calendarios. Y entonces está el lugar y la fecha y al fin el nombre de la persona que está girando este vale o del librador de la misma. Entonces, estos son los principales requisitos y es la diferencia principal. La causa o expresar la causa en el documento, lo que tiene el vale con el pagaré. Vamos ahora con un modelo de vale por bienes o servicios.
Vale a favor de la señora, y está el nombre de la señora propietaria de tal y tal, por la cantidad de 500 quetzales que le adeudo por un juego granitas de cristal que le compré en esta fecha y que cancelaré el 20 de junio de 2013 en la distribuidora indicada, situada en la Tercera Avenida, 340 Zona 1. Este vale se crea libre de protesta. ¿Qué significa que está libre de protesta? Que ya no necesito protestarlo para exigir el pago. No tengo, me salto esa parte. No necesito protestarlo. Ya yo, y si no es aceptado, no es cancelado, ya me puedo ir a lo procesal. Y está el lugar y la fecha y el firma del comprador del deudor. Un modelo de vale por servicios prestados, vale en favor de la señora y hasta el nombre de ella, propietaria del conjunto artístico, las bailarinas orientales, por la cantidad de 400 quetzales, suma que le adeudo por haberme proporcionado los servicios de su conjunto el 5 de junio del año en curso. Dicha cantidad le cancelaré el 6 de julio del 2013 y está la dirección. Este vale está libre de protesto. ¿Qué significa eso? Que no necesito hacer ningún trámite para protestarlo y para exigir el pago o el cumplimiento de la obligación. Ahí estamos hablando entonces en relación a los ejemplos que hemos visto sobre el modelo de un vale que podría ser por bienes o por servicios. Pasamos al siguiente. Y están los bonos bancarios, artículo 608. Y vean cuántos artículos tenemos sobre este título de crédito. Únicamente el artículo 608. Dice ahí, por favor, los bonos bancarios. Los bonos bancarios, híjole, ahí se me fue un 9, es 608. Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en el Código de Comercio o este código. ¿Qué significa eso? Que específicamente la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el decreto 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, es el decreto que va a legislar y que tiene todo lo concerniente a lo que es este título de crédito, que es el bono bancario. ¿Cuál es la definición de un bono bancario? Es un título de crédito en el cual la persona que lo adquiere le está prestando dinero al que emite el bono bancario en pago a ese préstamo. El emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. Son títulos de deuda que son emitidos por únicamente un banco. Entonces, estos créditos, una persona lo va a adquirir porque está recibiendo esa cantidad de dinero y lo va a emitir únicamente una entidad bancaria. Por eso está legislado dentro de lo que es la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En pago siempre a ese préstamo que se está obteniendo. El emisor de los bonos le pagará intereses al que lo adquiere. ¿Quién es el emisor de los bonos? Siempre va a ser la entidad bancaria, no puede ser una persona en particular. Son títulos de deuda emitidos por un banco. Dentro de los elementos personales del bono bancario están el librador, el librado y el girado. Librador, librado y girado. Es la persona que redacta el bono bancario. En este caso debe ser siempre un banco. Librador, librado y girado. Persona que redacta el bono bancario. En este caso siempre va a ser el banco. Y segundo, tomador o beneficiario, que es la persona a favor de quien se crea el bono bancario. Y todo esto está regulado dentro de lo que es la Ley de Bancos y de Grupos Financieros. Un ejemplo de un bono bancario. Vamos a ver acá. Primero tenemos el número de acta sobre el cual hubo una autorización del bono bancario, el número de resolución y la serie, porque es importante establecer que tiene que tener un número de serie, son seriales, estos títulos de crédito. El monto autorizado está sobre 10 millones. El título es al portador, es decir, la persona que tenga en su poder este bono bancario. El valor nominal es de 1 millón de quetzales. El monto serie sería 10 series de 100,000 cada uno, porque como cada uno va a ser pagado en su momento, entonces hay 10 series de 100,000 para juntar exclusivamente lo que es 1 millón de quetzales. El capital pagado, 140 millones.
Reservas de capital, 140.000 millones, perdón. Reservas de capital, 18.000 millones. El plazo está para 24 meses. Vence el 15 de marzo del año 2021. Las formas de amortización del capital de este bono bancario va a ser de una forma mensual. La fecha del pago a realizarse estas cuotas es los días 4 de cada mes a partir del 15 de abril del año 2019. La garantía que tiene el bien inmueble ubicado en la 11 Avenida 1447 de la zona 1 de la ciudad capital Guatemala, inscrito bajo el número 12, folio 1420 del libro 200 del registro de la propiedad de Guatemala. Y está el lugar y la fecha y la firma autorizada por el presidente del banco y la firma autorizada también del gerente general del banco. Este sería un ejemplo muy fácil de lo que es entonces un bono bancario. ¿Qué es un bono bancario? Los bonos son títulos que se regirán por sus leyes específicas y supletoriamente, solo supletoriamente, por lo que dice el Código Civil. Vamos ahora con los certificados fiduciarios. Artículo 609 del... aquí estamos. Ahí está, certificados fiduciarios. Artículo 609 del Código de Comercio. Aquí está bonos bancarios a 608 y ahora regresamos con los certificados fiduciarios, que es específicamente el artículo 609 del Código de Comercio. Y aquí vamos a ver que para que exista un certificado fiduciario, tiene que anteriormente haber un contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es un contrato de tipo mercantil, que actualmente se expresa únicamente por bancos o por grupos financieros, mediante el cual una persona dispone en vida o cuando ya no esté también o cuando haya fallecido, de qué es lo que va a pasar o va a dejar estipulado cierta cantidad de dinero en el banco para que éste pueda ser administrado por otra persona a favor de una tercera persona. Esto se hace comúnmente, por ejemplo, cuando unos padres tienen, digamos, un hijo que podría ser que esté dependiente al 100% de los padres de familia, por ejemplo, que tenga algún tipo de enfermedad y que los padres tengan pena de que cuando ellos ya no estén presentes, entonces el hijo, por ejemplo, la hija que no vaya a pasar ciertas carencias o que otras personas se vayan a aprovechar de la ingenuidad o de la falta de ciertas capacidades y pueda dejarla en bancarrota. Y el trabajo que han hecho los padres durante toda su vida, pues venga otra persona y pues los desperdicie o los dilapide, así como lo dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se firma un contrato de fideicomiso con una institución bancaria o un grupo financiero, mediante el cual es el banco el que va a administrar y entonces va a tener a bien organizarse de acuerdo a las estipulaciones de cómo se ha firmado el fideicomiso de administrar ese dinero. Podría ser que la persona que está otorgando el fideicomiso diga que se le va a dar a esa persona, por ejemplo, la cantidad mensual de 10,000 quetzales. Y entonces el banco le va a otorgar estos beneficios de 10,000 quetzales mensualmente. Durante el tiempo que esté vivo y va a ir de acuerdo a cómo va a ir dándose el contrato mercantil. Podría ser también que deje otro tipo de estipulaciones. A veces, comúnmente en nuestro medio, no es que no existan, sino es que a veces no tenemos información sobre ello. Pero a nivel internacional se conoce de, por ejemplo, muchos famosos que ya tienen importantes fideicomisos para asegurar la vida de sus hijos, la vida de sus padres, la vida de su cónyuge, y entonces lo que hacen es asegurar mediante el contrato de fideicomiso. Hay otros contratos de fideicomiso que tienen ciertos requisitos, como por ejemplo
que el hijo que se contraiga antes matrimonio, o el hijo que tenga un hijo varón o una mujer al momento del nacimiento. Y entonces esto va a depender de las estipulaciones de la persona que está otorgando el fideicomiso. Esto es solo para darles un ejemplo de un fideicomiso, aunque vamos a hablar estrictamente sobre este contrato posteriormente. ¿Qué es entonces un certificado fiduciario? Siempre tiene que existir un fideicomiso para que exista un certificado fiduciario. Si no existe un fideicomiso, entonces no podemos tener un certificado fiduciario. Es el título de crédito que se otorga en virtud de un fideicomiso, en el cual el certificado fiduciario da derecho al beneficiario de una parte de los frutos del fideicomiso. Da derecho al beneficiario de una parte de los frutos del fideicomiso. Veamos en el ejemplo que estábamos trabajando sobre unos padres que tengan una hija que esté incapacitada y que tengan, por ejemplo, otra hija o un sobrino, una hermana o alguien que quiera hacerse responsable del cuidado y protección de esta persona cuando ya no estén los padres, entonces va a ser beneficiario por medio de un certificado fiduciario. Estos títulos entonces se otorgan únicamente en virtud de haber prestado cierto servicio o cierto cuidado que se le ha otorgado a esta persona, y entonces va a ser beneficiaria de estos certificados fiduciarios. ¿Cuáles son los elementos del certificado fiduciario? El librador, librado o girado. Es en sí la persona que redacta el certificado fiduciario. En este caso siempre va a ser un banco. El tomador o beneficiario es la persona a favor de quien se crea el certificado fiduciario, la persona que va a recibir los beneficios. Únicamente puede emitirse certificados fiduciarios en virtud de una escritura pública de fideicomiso. Si no se ha constituido o celebrado anteriormente un contrato de fideicomiso, definitivamente no se puede entonces emitir un certificado fiduciario. ¿Cuáles son los certificados fiduciarios? Los fideicomisos se van a clasificar en 3 grupos. Los fideicomisos de garantía, los fideicomisos de administración y el fideicomiso de inversión. El de garantía es aquel en el que los bienes fideicometidos están destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Garantía. Se tiene cierta cantidad de dinero en el banco y lo que se hace es que a la persona o al hijo que va a quedar se le va a dar un cheque de 10,000 quetzales. Entonces ese es un fideicomiso de garantía, porque la persona tuvo que haber hecho cuentas y verificar más o menos cuántos años va a vivir esa persona y dejar garantizado que esos 10,000 quetzales no le van a hacer falta mes a mes. Ese es un contrato de fideicomiso de garantía. Vamos con los fideicomisos de administración. Es aquel en el que la función del fiduciario es manejar el patrimonio fideicometido en provecho del fiduciario. Entonces, la función del fiduciario específicamente es manejar ese patrimonio que se está dentro del fideicomiso. Se tiene que dar una buena administración. Por ejemplo, se otorga contrato de fideicomiso y es en un hotel, y en ese hotel entonces hay un contrato de administración, y lo que se hace es que la persona que va a hacer va a recibir el certificado fiduciario para el apoyo, entonces tiene que garantizar, tiene que ver que la función que tiene que administrar correctamente todos los bienes que han quedado bajo su cuidado. Y por último está el fideicomiso de inversión, que es aquel en que la función del fiduciario es realizar inversiones que produzcan beneficios al fideicomisario, es decir, que tiene que celebrar contratos mercantiles, tiene que ver cómo hace para garantizar que haya una buena y correcta administración, promoción y cumplir con todo lo que se refiere a los beneficios del fideicomisario. Ahora bien, analizando, entonces podemos definirlo como los certificados fiduciarios son títulos de crédito
que son emitidos por una institución de crédito o ya bien por medio de un banco, previa celebración de un contrato de fideicomiso de inversión. Es decir, tiene que haber anteriormente un contrato de fideicomiso de inversión, en la que se transmiten bienes y derechos, con la finalidad de que el fiduciario realice inversiones que produzcan beneficio para el fideicomisario, que produzcan beneficios, es decir, esas inversiones. Tiene que haber un cuidado muy importante, que tenga que invertir la suma que se le está otorgando para el beneficio del fiduciario. Ahí estamos hablando de los certificados fiduciarios. ¿Quiénes son los sujetos entonces que intervienen en este contrato, en este título? El fideicomitente, que es la persona que proporciona los recursos financieros y decide sus fines. El fiduciario, quien administra los recursos, en este caso sería entonces el banco. Y el fideicomisario, que es entonces el beneficiario. Ahí estamos hablando entonces frente a lo que es el fideicomiso o los certificados de fideicomiso. Muy bien. Avanzamos entonces y vean ustedes que con este título de crédito que termina específicamente en el artículo 614 del Código de Comercio, hemos terminado de analizar y de estudiar así de una forma un poco general todo lo que son los títulos de crédito. Ya no tenemos a partir de ahí títulos de crédito. Posteriormente, en este tenemos el título 2 que habla sobre los procedimientos y tenemos lo que es entonces la acción cambiar y vamos viendo lo que es cada uno del procedimiento de cobro y todo eso. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para la última parte de nuestro semestre para poder ordenar bien todo lo que es sustantivo que estamos viendo ahorita y vamos a dejar lo procesal para lo último. Sin embargo, aunque no esté dentro del contenido de las semanas que se están incluyendo, pensé importante desarrollar este tema en los pocos minutos que vamos a trabajar aún todavía sobre la cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito. Y vamos a dirigirnos hasta el artículo 632 al 654 del Código de Comercio. Y tenemos en el 632 el capítulo número 3, en que en su epígrafe dice de la cancelación, de la reposición y la reivindicación de los títulos de crédito. Vamos a ver entonces que aquí estamos hablando de la forma de cómo vamos nosotros a obtener nuevamente un título de crédito. En alguna de las semanas anteriores me surgía una pregunta por una de las estudiantes y me decía, ¿qué se hace si se pierde el título de crédito? ¿Qué va a pasar? Y entonces yo le comenté, vamos a avanzarlo o vamos a trabajarlo posteriormente. Y ahora les voy a explicar qué es lo que se hace. Aquí hay 3 asuntos, que no es lo mismo. La cancelación, la reposición y la reivindicación. Son 3 cosas diferentes. Hablemos entonces de lo que es la cancelación. Cuando se habla sobre una cancelación de un título de crédito, estamos hablando en definitiva que existe alguna circunstancia que hace que la persona desee que se pueda cancelar ese título de crédito. ¿Qué significa eso? Podría ser que una persona haya extraviado un título de crédito y ese título de crédito podría ser nominativo o a la orden, no al portador, porque ese es el portador, no va a salir de circulación nunca, es decir, no se puede cancelar, solo se puede hacer una reposición. Sin embargo, cuando se habla de la cancelación, imagínense que se haya perdido, que yo he extraviado un título de crédito, entonces yo puedo solicitar la cancelación de eso, de ese título de crédito, porque en definitiva yo ya no lo poseo, no lo tengo y no quiero perder. Entonces se tiene que hacer una cancelación. También cuando hay una cancelación directa, cuando un título de crédito ya ha servido para su cometido. Una letra de cambio, un pagaré, un vale, ya ha sido cancelado, ya ha sido pagado en su totalidad, ya ha sido
pues utilizado y entonces ya no hay necesidad de devolverlo a la circulación. Entonces hay también una cancelación de los títulos de crédito. ¿Cuándo va a existir una reposición de los títulos de crédito? Una reposición podría ser el ejemplo más claro cuando se deteriora demasiado, cuando ya no se observan las letras o las impresiones de ese título de crédito, y entonces estamos hablando sobre que es necesario hacer una reposición. En la cancelación ya no queremos que haya otro igual y se cancele. En la reposición necesitamos que lo que tenemos ahorita nos sirva de base para poder obtener la reposición de ese título de crédito. Que yo tenga que entregar el anterior, el viejito, y me puedan entregar un nuevo que ya sea realizado por medio de la reposición de los títulos de crédito. Y por último, cuando hablamos de la reivindicación de los títulos de crédito, estamos hablando que un poseedor no legítimo tiene el título de crédito. Y entonces ese poseedor no legítimo tiene que ver y devolverlo mediante una acción importante que vamos a analizar en estos pocos minutos. 632 del Código de Comercio. Reposición. Aquí hablamos de reposición. Quien haya sufrido extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito nominativo podrá solicitar la cancelación de este. Y me detengo acá. Porque nuestro epígrafe del código dice reposición de los títulos de crédito, pero más adelante habla que lo que se va a adquirir es una cancelación. Entonces hay que ver que el organismo judicial, la ley del organismo judicial tiene muy bien claro y por eso dice que el epígrafe no hace referencia al contenido del artículo. Hablemos otra vez, 632. ¿Cuándo se puede ver extravío, robo, destrucción total o parcial de un título de crédito de tipo que dice nominativo? Tiene que tener nombre y registro. Podrá solicitar la cancelación de este. Y en su caso, la reposición, sin necesidad de intervención judicial. No es necesario iniciar un proceso. Directamente a quien tenga a su cargo el registro de los títulos. Este podrá, si lo juzga necesario, exigir el otorgamiento previo de garantía. Ahí estamos frente entonces a la cancelación. Deterioro parcial, 633. Si un título de crédito a la orden o al portador, aquí se entran al portador, se deteriorara de tal manera que no pueda seguir circulando o se destruyere en parte, pero de modo que subsistan los datos necesarios para su identificación, el tenedor entonces podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria que el título sea repuesto a su costa, es decir, que se vuelva a girar nuevamente ese título de crédito a su costa, la impresión y todo ello, pero va a obtener nuevamente la reposición de su título de crédito. Y entonces habla sobre que se destruye en parte, pero en modo que subsistan los datos necesarios para su identificación. El tenedor podrá obtener judicialmente en la vía voluntaria que el título sea repuesto a su costa. Si lo devuelve al principal obligado, igualmente tendrá derecho a que le firmen el nuevo título, los signatarios del título primitivo, a quienes se pruebe que su firma inicial ha sido destruida o que hubiese en todo caso siendo testada. Si algún obligado desacatase la orden judicial de firmar el nuevo título, el juez va a firmar en su rebeldía. Reposición. Ahora vamos con la reposición de los títulos de la orden. Quien haya sufrido el extravío, robo o destrucción de un título de crédito a la orden podrá solicitar judicialmente en la vía voluntaria la cancelación de este y en su caso también puede solicitar la reivindicación de esto. Cuando hablamos de esto, vamos a iniciar diligencias voluntarias judiciales de reposición de títulos de crédito en base al contenido del artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vamos sobre la acción que se debería iniciar según el artículo 401 del Procesal Civil y Mercantil.
Dentro de las medidas preventivas, entonces, el tenedor que se encuentre en cualquiera de los casos mencionados en el artículo anterior está obligado a practicar las siguientes diligencias. Poner en noticia del librado aceptante que de una manera auténtica, cuando se habla de una manera auténtica, tiene que ser por medio de un notario. La pérdida o destrucción del título, a fin de que se excuse la aceptación o pago. Solicitar en su caso del tribunal competente que se prohíba al librado la aceptación o el pago. Si el título hubiese sido aceptado antes de su pérdida, entonces se solicitará que se prohíba el pago sin el previo otorgamiento de fianza por quien presente el título del pago. Y tercero, dar pronto aviso de la pérdida al librador y a su último endosante. Recuerden ustedes que hay una ley de circulación de los títulos de crédito, que la vamos a ver adelante, pero tiene que haber siempre todas las personas que van relacionándose con los títulos de crédito, que entran a la vida de un título de crédito, eso es específicamente la ley de circulación de los mismos. Va a haber una publicación en el diario oficial y en el otro de mayor circulación. Va a haber una interrupción de la prescripción únicamente si el procedimiento de cancelación interrumpe o prescriba los términos de que depende la caducidad, entonces van a quedar suspendidos. Ahí estamos, por último, hablamos sobre el artículo 643, que dice, si los demandados negaren haber suscrito el título cuya cancelación se solicita, se dará por terminado el procedimiento en su contra. Pero si llegare a aprobarse que sí habían suscrito el título, se certificará lo conducente para que se apliquen las disposiciones relativas a lo que es el perjurio. Si los obligados también se van a negar en determinado momento a realizar el pago, podrá legitimarse esta por medio de una copia certificada de la sentencia para exigir las aportaciones derivadas de cada uno de los títulos. Ahí estamos enfrente entonces a lo que es el procedimiento. Y cuando se habla del procedimiento, estamos hablando de qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos necesarios para poder establecer todo lo que se refiere a los títulos de crédito. Muy bien. Estos son los títulos de crédito que están legislados en nuestro Código de Comercio y deberíamos, en lo posible, tenerlos en mente. Deberemos nosotros, entonces, trabajar ordenadamente sobre la lectura de los títulos de crédito, resaltar, apuntar ejemplos, porque a veces se nos hace muy difícil entender algo si nosotros no tenemos previamente un ejemplo establecido. Las lecturas obligatorias que van, y ahorita me voy a pasar para responder unas preguntas. Las lecturas obligatorias que quedan específicamente para la clase de la semana número 9 están contenidas desde el artículo 669 hasta el artículo 749 del Código de Comercio de Guatemala, que vamos a hablar específicamente sobre las obligaciones en general e iniciamos también con los contratos en particular. ¿Qué leyes son las obligatorias para leer esta semana? La ley de arbitraje y el convenio de Berna. Ahí estamos sobre la ley de arbitraje y el convenio de Berna. Vamos a ver, tengo un análisis de una ley, pero esta es la semana número 9. Pero vamos a avanzar en relación a unas preguntas y si nos da tiempo, entonces vamos a trabajarlo. ¿Tiene alguna duda, compañeros, en relación a lo que estamos trabajando en esta tarde sobre los títulos de crédito? Y podrían también preguntar sobre los títulos de crédito en general. Siempre no perdiendo el tema, por favor, ya que nuestras últimas 3 semanas son específicamente sobre los títulos de crédito. Voy a iniciar entonces a verificar sobre algún correo que pudiéramos tener. Una pregunta, vamos a ver que me cargue, que está un poco lento esto.
Muy bien. Solo para confirmar, las cédulas hipotecarias, los vales, los bonos bancarios y los certificados fiduciarios son títulos de crédito de tipo nominativo. Todos son títulos de crédito. Todos son títulos de crédito. Y lo que tenemos que ver, por ejemplo, las cédulas, regresamos un poquito para dejar claro acá, de que no tengo muchas preguntas. Las cédulas hipotecarias, regresemos por favor. Cédula hipotecaria, dice. Vamos con el 605. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca no perderán su calidad de muebles. Pero acá dice que aparte, en sí, las cédulas hipotecarias tienen que ser títulos nominativos porque tiene que estar extendido a favor de determinada persona. Entonces, sí es un título nominativo. Y máxime, que dice que tiene que hacerse por medio de una escritura. Y entonces ahí definitivamente, si tiene que hacerse por medio de una escritura, una cédula hipotecaria, entonces tiene que ser un título nominativo. Los vales, artículo 607, es un título de crédito por el cual una persona que lo firma se reconoce deudora de otra por el valor de bienes entregados y servicios prestados y se obliga a pagarlos. Definitivamente, este también es un título nominativo, porque la persona se está obligando directamente a pagar esa cantidad de dinero. Incluso está extendiendo la causa de por qué está obligada a pagar ese dinero. Vamos con los certificados fiduciarios. Certificados fiduciarios dice que solo puede emitirse por consecuencia de un fideicomiso. Cuando se habla de un fideicomiso es un contrato que está anterior al certificado fiduciario y el certificado fiduciario es muy formal. Es muy formal. Vamos a ver, el contrato de fideicomiso es demasiado formal y lo vamos a ver en la parte que vamos a analizar ya desde la otra semana, que son los contratos de tipo mercantil. Yo no sé si alguien me puede indicar, perdonen, por medio de la clase o mi monitora de clase, sí, ustedes en derecho civil ya empezaron a ver las obligaciones civiles, que es el libro 5 del Código Civil, si alguien me pudiera decir, porque estaría muy perfecto que al mismo tiempo, mejor si ustedes ya han terminado el libro 5 del Código Civil, entonces para entender de mejor forma las obligaciones mercantiles. Vamos a avanzar mucho en relación a eso si ustedes ya terminaron de estudiar el libro 5 del Código Civil, porque eso es lo que nos va a servir siempre como base y la otra semana, por favor, tener en mano el Código Civil y el Código de Comercio. Juntamente vamos a trabajar uno y otro. Ahora dicen, sí, definitivamente todos estos son nominativos. La segunda, si pudiera explicar cómo funciona el fideicomiso, cuando es en garantía. Esto no me quedó muy claro. Muy bien. Vamos a regresar y vamos a verificar entonces. Cuando se habla específicamente, no voy a regresar a la presentación porque si no pierdo otra vez esto. Pero recuerden ustedes que hablamos anteriormente de 3 tipos de fideicomiso. Dijimos que había un fideicomiso en garantía. Este es cuando los bienes que se están quedando específicamente van a servir todos estos bienes en el contrato de fideicomiso para cumplir las obligaciones. ¿Qué significa eso? Si es un contrato, un fideicomiso en garantía y el fideicomiso es dentro de sus obligaciones es pagarle a una persona 10,000 quetzales mensuales, entonces ese dinero no se va a invertir, ese dinero no se va a administrar, sino que ese dinero se va a quedar resguardado en el banco y va a quedar como garantía del cumplimiento de las obligaciones. Entonces va a garantizar que, por ejemplo, esa persona tiene ahorita 15 años, que pueda llegar a los 80 años o a los 70 años, según cómo haya quedado en el contrato, y que todos los meses los 10,000 quetzales que se le van a otorgar van a quedar garantizados para que se pueda cumplir con el contrato de fideicomiso. Eso es un contrato de fideicomiso. En el contrato de fideicomiso de administración, lo que tiene que hacer, la función que ha dejado el fiduciario es manejar el patrimonio. Es decir, ese mismo dinero del que hablamos, lo que se va a hacer es administrar. Por ejemplo, una empresa. Tiene que haber un correcto manejo de esa empresa que está incluida dentro del contrato de fideicomiso. Y cuando es un contrato de fideicomiso de inversión, entonces lo que se hace es realizar inversiones que vayan a traer beneficios
a la persona o al fideicomisario. A eso se refiere específicamente. Entonces, en sí, cuando se habla de un contrato de fideicomiso de garantía, entonces lo que se quiere es que se garanticen las obligaciones que se están quedando plasmadas dentro de ese contrato de fideicomiso. Aquí estamos hablando de el certificado fiduciario y vamos a diferenciar de una vez el contrato de fideicomiso del certificado fiduciario. El contrato de fideicomiso es el documento que se va a redactar directamente con la institución bancaria y con la persona que quiere que le sean administrados sus bienes, estando o ya no estando esa persona. Ese es el fideicomiso. Ahora, aquí estamos hablando de un certificado fiduciario. Un certificado fiduciario yo podría obtenerlo. ¿Cómo podría yo tener ese certificado fiduciario? Por ejemplo, que esa persona me haya dejado a mí como administradora de una empresa y a cambio de que yo le administre la empresa, voy a obtener el beneficio de un certificado fiduciario. Entonces me van a otorgar a mí ese certificado fiduciario, por ejemplo, de que del bien manejo o mal manejo que haga yo de esa empresa, que yo me quedé como administradora, entonces que yo voy a recibir, por ejemplo, el 25% como certificado fiduciario de las ganancias que se vayan a generar dentro de esa empresa. Así va a decir, entonces yo voy a obtener ese certificado fiduciario. Eso me va a motivar a mí, como sujeto que estoy encargada de la administración de ese dinero que quedó en fideicomiso, a que yo pueda hacer una buena gestión. Porque si yo hago una buena gestión, yo voy a ser beneficiaria porque yo voy a obtener de todo lo bien que yo haga el 25%. Y si yo no hago bien las cosas, no voy a recibir también la cantidad que yo espero. Entonces, eso es aparte. El contrato de fideicomiso es un contrato que se hace por escritura formal y todo. Ahora, incluso ya son preredactados, es decir, que ya están en los bancos, ya están. Cuando nos hacen por escritura, se hacen por medio de contratos de adhesión. Ya están hechos, ya solo yo coloco mi nombre y todo eso. Y en cambio, el certificado fiduciario es un título de crédito, porque estamos viendo títulos de crédito, que yo voy a poder cambiar y voy a poder cobrar en determinado momento, o es un beneficio que yo voy a recibir y que por eso el certificado fiduciario viene de un contrato de fideicomiso. Ahí estamos muy bien con eso. Ay. Vamos a ver. La hipoteca con pagaré versus la escritura usada del hipotecario. Recuerden ustedes que la hipoteca con pagaré se hace respaldada por medio de un documento que se llama pagaré. El pagaré es un documento también de tipo notarial, ¿verdad? De tipo notarial. Y ahora, la cédula hipotecaria es un título de crédito. Esto va a depender de cómo trabaje la institución bancaria con la cual yo vaya a hacer el negocio de obtener ese crédito, porque recuerden ustedes que la hipoteca con pagaré respalda un crédito y la cédula hipotecaria también respalda un crédito por medio de la hipoteca de un bien inmueble. ¿Cuál es la principal diferencia para mí? El documento que está respaldándose. Uno se va a hacer por medio de un pagaré y el otro se está haciendo por medio de un documento que es un título de crédito que se llama cédula hipotecaria, que por medio del pagaré ya me tiene estipulado la cantidad mensual que yo tengo que hacer de depósito o que me van a quitar de determinada cuenta para cumplir con la obligación del pago de la hipoteca. Y en cambio en la cédula hipotecaria me van a entregar a mí, si son 10 pagos los que yo tengo que hacer, me van a entregar 10 cédulas hipotecarias y cada vez que yo vaya a hacer un pago tengo que llevar la cédula hipotecaria porque según el Código de Comercio tiene que ser por medio de múltiplos de 100. Es decir, que por un pagaré mi cuota podría ser de 5,081 quetzales con 17 centavos. Pero si es una cédula hipotecaria, mi cuota tendría que ser con múltiplos de 100, 1,000, 2,000, 3,000, y tiene que ser siempre un múltiplo de 100, mi cuota por medio de la cédula bancaria. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer un pago a esa hipoteca, a favor de ese crédito, entonces yo tengo que llevar mi cédula hipotecaria, entregar mi título de crédito, entregar mi título de crédito, ¿para qué? Para ir salvando todos los pagos que yo estoy haciendo.
Eso sería un ejemplo muy fácil. Tengo una pregunta. Gracias, compañero Fernando. Siempre es un gusto para mí también trabajar con ustedes. Fíjese que no tengo, bueno, cuando yo estaba trabajando, cuando estábamos trabajando en época de no de pandemia, recuerdo que lo que se hacía era que en el proyecto Paz, que me pregunta acá, tengo una pregunta respecto al proyecto Paz. Sé que se trata, sí, sé que no es el tema, pero no sabía este requerimiento de la universidad. Yo recuerdo muy bien que, no recuerdo muy bien, perdón, que, pero lo que hacían dentro del semestre era que se organizaban los compañeros y hacían un proyecto de tipo social. Y en ese proyecto de tipo social entregaban un apoyo, una ayuda a una persona. Y entonces se hacía un informe por medio del semestre y entonces se cumplían con el requerimiento de la universidad. Entonces recuerdo yo que iba por ese lado, ¿verdad? Pero, compañero, le voy a atender la información completa y le escribo en esta semana o le podría también dar la información la otra semana. En los bonos bancarios sí se paga interés, solo en este se da o hay algún otro título. Bueno, en el bono bancario, recuerden ustedes que todos estos tipos de documentos van a generar, de por sí, todas las obligaciones mercantiles generan intereses. Máximo cuando ya va llegado el tiempo de vencimiento y cuando no se ha hecho efectivo el pago. Entonces, a partir de ese momento empiezan a generarse elevados intereses y pago de daños y perjuicios. En los bonos bancarios sí se paga interés, ¿verdad? Se pagan intereses. Otros títulos de crédito, más que todo, se pagan en todos los que son otorgados por los bancos. Hablamos hoy la mayoría de ellos que fueron otorgados por los bancos. Entonces, dentro de la cuota de las cédulas bancarias, porque imagínense entonces, por ejemplo, los bonos bancarios, los certificados fiduciarios, las cédulas hipotecarias, que son documentos que son girados siempre por un banco, según la ley de bancos y grupos financieros, entonces ellos tienen que tener un interés porque si no genera interés, ¿cuál sería el beneficio entonces de los bancos? ¿Cuál sería el beneficio o con qué cantidad subsistirían los bancos y grupos financieros? Entonces siempre va a haber un pago en eso. Bueno, la palabra fiduciario lo veo en el ámbito del fideicomiso. Sabrá por qué los bancos se refieren a préstamos normales que dan e indican que es un préstamo fiduciario. Bueno, fíjense bien. Cuando se habla la palabra, ahí cuando se dice un préstamo fiduciario, recuerden ustedes, y sí tiene razón, le voy a hacer una mención en esto. Recuerden ustedes que las garantías son de tipo personal y cuando son de tipo personal existe un sujeto. Y es un sujeto que a veces nos solicitan a nosotros y dicen, mire, ¿quiere ser usted mi fiador? Y por eso es que se dice un préstamo fiduciario, porque la garantía que se está prestando no es hipotecaria ni prendaria, sino que es un préstamo fiduciario, pero nos confunde un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos de un certificado fiduciario que viene del fideicomiso y por qué fiduciario también y no tiene nada que ver con el fideicomiso, pero este ya es un préstamo y se habla del tipo de garantía. En civil, me imagino que están viendo ustedes cómo se pueden garantizar las obligaciones. ¿Se acuerdan ustedes qué se pueden garantizar? Por medio de una persona, y si es una persona la que garantiza el crédito, se le llama fiador. Y yo me obligo, si yo voy a ser fiador de una persona, yo me obligo directamente a pagar el crédito de esa persona, porque yo soy la fiadora, pero ahí no tiene nada que ver con fideicomiso, es con la palabra, por eso fiduciario viene de fiador también, y se confunde un poquito en esto, pero es fiador. Entonces, si la garantía es una persona, es un fiador. Si la garantía es un bien inmueble, es una hipoteca. Y si la garantía es un bien mueble, es un crédito con garantía prendaria. Prenda, hipoteca
y el personal que es en sí el fiador. Entonces, sí los bancos manejan que es un préstamo fiduciario, pero no tiene que ver con fideicomiso, sino que tiene que ver con la palabra fiador, que es fianza, la persona que está otorgando fianza. Pero fiduciario también más o menos lo utilizan para eso, pero se refiere al fiador o a la fianza que está prestando esta persona, el tipo de garantía de esas obligaciones. Por eso les preguntaba si ya están ustedes viendo el libro 5 del Código Civil para poder ver. Aún no han estado en el libro 5. Ah, bueno. Gracias, compañero Benjamín, por la explicación. En sí, ¿qué consisten las cédulas hipotecarias? Y referente a lo que preguntaba, lo decir, bueno, la cédula hipotecaria, regresemos fácil, 605. Dice título de crédito que representa toda una parte alícuota de un crédito que está garantizado con un derecho hipotecario. Esta definición ustedes la pueden encontrar en su libro de Villegas Lara, que es a veces un poquito más. Yo les animo. Miren, derecho mercantil es muy bonito y ustedes entre semana revisen un poquito su doctrina para que puedan entender mejor, porque la doctrina nos aclara mucho la legislación y una lectura de legislación sin doctrina, entonces erramos mucho en relación a ello. Entonces, cuando hablamos de una cédula hipotecaria, estamos hablando de un crédito. Estamos hablando de una cantidad de dinero que se nos está otorgando. Y ese crédito, cuando es una cédula hipotecaria, se está garantizando ese crédito por medio de un bien inmueble. Por eso una pregunta muy bien de un compañero me decía, diferencia entre una hipoteca con un pagaré y diferencia entre una hipoteca con una cédula hipotecaria. Y yo le mencionaba y le recuerdo otra vez que les recuerdo que la diferencia es en sí el título que se está otorgando, el documento que se redacta, porque los dos tienen mucho parecido. Pero yo les decía a ustedes, en uno puede ser una cuota hasta con centavos y en las cédulas hipotecarias múltiplos de 100. En las cédulas hipotecarias me van a otorgar los documentos cuantos sean específicamente cuántos yo voy a ir utilizando para ir pagando, y en cambio en el pagaré me tengo una cuota fija en relación a ello. Las cédulas hipotecarias entonces serán títulos de crédito que son garantizados siempre por hipoteca. Por eso se dice que es un bien mueble garantizado con un bien inmueble, porque un bien mueble, porque es un título de crédito, garantizado con un bien inmueble porque tiene que ser o constituirse una hipoteca. Entonces ahí hay bancos que trabajan con cédulas hipotecarias y hay bancos que trabajan con pagares. Entonces ahí estamos en relación a eso. Solicitarle la diapositiva. Claro que sí, yo se las envío. Yo ya envié unas diapositivas. Ya envié unas diapositivas, pero igual se las voy a estar adjuntando. ¿Podría mencionarme nuevamente las clases de fideicomiso? Fideicomiso en garantía, fideicomiso en administración y fideicomiso de inversión. Garantía, administración e inversión. Pero ya les aclaré que esto es sobre la contratación mercantil. Es solo para referencia. Aquí estamos hablando ahorita sobre los certificados fiduciarios, que es el beneficio que va a recibir una persona por haberse constituido como un fideicomitente de garantía de administración o de inversión. Pero en sí, más adelante vamos a ver ejemplos muy famosos sobre los certificados fiduciarios. Vamos a estar sobre los contratos de fideicomiso para que ustedes vean. Sí, las diapositivas yo se las voy a estar compartiendo. Para ahorrarme el proceso judicial vía voluntaria, dice.
podría reportar el título como extraviado, aunque esté deteriorado. De todos modos, tiene que hacer su trámite. Bueno, según el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque recuerden ustedes, vamos a ir viendo otra vez ahí. Dice el 632 en el epígrafe del capítulo 3, dice cancelación, reposición y reivindicación. Las tres cosas. Entonces, si usted dice, puedo ahorrar el proceso judicial, podría reportar el título como extraviado, aunque esté deteriorado. Cancelación, cuando yo ya no quiero seguir en circulación el título. Reposición, dice aquí, veamos el 632, son las primeras líneas, quien haya sufrido extravío. Ahí está la que usted me pregunta, robo, destrucción total o parcial, o sea que aunque esté deteriorado o extraviado, de todos modos tiene que solicitar por la vía voluntaria la cancelación, la reposición o la reivindicación del título de crédito. Recordemos, cancelación, ya no quiero que esté ese título, ya quiero que se termine, que ya no exista. La reposición, está extraviado, lo perdí, quiero que me den otro, está muy deteriorado. Y la reivindicación, está nuevo incluso, pero lo tiene otra persona y no el poseedor legítimo. Ahí está, cancelación, que ya no quiero que siga circulando. La reposición, se me extravió, se me deterioró y entonces tiene que haber otro, que se haga otro igualito para que haya una reposición. Y la reivindicación está bien, cuidado, no está deteriorado, no se me perdió, no se me extravió, pero resulta que lo tiene otra persona y entonces yo quiero que venga y que me haga una reivindicación de ese título de crédito. Pero en todo caso, tengo que hacerlo por medio de la vía voluntaria. No me detuve mucho hablando sobre la vía voluntaria porque eso lo vamos a trabajar en el proceso judicial. Terminó mi horario, compañeros, y quiero ser muy respetuosa con el compañero que me sigue y de todos modos yo siempre estoy pendiente de sus preguntas acá. Que tengan un feliz domingo y nos vemos la próxima semana. Un gusto siempre platicar con ustedes.